Vamos a estar presentando una serie, hermanos, que se titula Revelación de Esperanza. Es una serie doctrinal, pero que tiene enfoque profético. Y vamos a estar presentando, para mí es una serie corta, yo entiendo que para ustedes es larga, de viernes al siguiente sábado. Pero en otras partes del mundo son 2 semanas corridas, en otras partes del mundo todo un mes de evangelismo. Así es que para ustedes no sé cómo parezca esta semana, pero para mí es corta. Vamos a estar abarcando algunos temas de esta serie. Por ejemplo, mañana, aquí en la iglesia, terminando la escuela sabática, vamos a estar presentando el segundo tema. Esta noche es el primer tema. Mañana vamos a presentar el segundo tema, que se titula Señales que no podemos ignorar. El Señor Jesús nos dejó señales en su palabra que son vitales que nosotros las entendamos y que no las ignoremos, porque tiene que ver con nuestro destino eterno. Y el sábado de noche, mañana, a la misma hora que hoy, vamos a estar presentando el tema que se titula La mayor necesidad del ser humano. Todos nosotros tenemos necesidades en la vida, simplemente que a veces no estamos conscientes que las tenemos, pero las tenemos. Algunas son en común, otras son personales, pero sobre todo hay una necesidad suprema que todo ser humano tiene. Y hasta que no llenamos esa necesidad, nunca logramos la verdadera felicidad en la vida. El ser humano busca ser feliz. El problema está que en la mayoría de los casos busca la felicidad en los lugares equivocados, con las personas equivocadas, de las formas equivocadas, y lo que pensaba que le iba a traer felicidad, gratificación, satisfacción a la vida, le trae más sufrimiento y dolor. Mañana vamos a estar hablando de cómo lograr esa verdadera felicidad en la vida, que es la mayor necesidad del hombre. Y esta noche el mensaje que tenemos para hoy, vamos a ver si coopera hermano. Si están haciendo otra cosa en la computadora, por favor no abran otra ventana, porque va a bloquear esto. El tema se titula para esta noche, sí, vamos a hacer una cosa, hermano. No tienen ninguna otra ventana abierta en la computadora, ¿ok? Sí. ¿Cómo dices? No hay que apuntar, el control está allá. Si no funciona, yo te voy a enviar el mío, ¿ok? Vamos a intentar una vez más. Yo traigo uno conmigo. Muy bien, el mensaje para esta noche se titula Enfrentando el futuro con esperanza. Déjenme orar con ustedes esta noche. Padre Celestial, en esta noche pedimos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Bendice a cada persona que está aquí presente. Bendice a aquellos que están también conectados por diferentes redes sociales. Que tu palabra cobre vida en esta noche, que nos dé esperanza, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabes que la mayoría de la gente no enfrenta el futuro con esperanza, y cuando encara problemas, dificultades en la vida, se pregunta hacia dónde vamos. Y el ser humano, cuando enfrenta problemas y desde el punto de vista humano no le ve solución a los problemas que está viviendo, cae en la desesperación y dice ¿hacia dónde vamos? Y en la mayoría de los casos el ser humano no ve un futuro prometedor. Ve un futuro sombrío, sin esperanza. Yo no sé tú, no sé cómo ves tu futuro, cómo ves tu vida. Yo solo sé que mucha gente vive sin esperanza y ve un futuro sombrío. El ser humano enfrenta el futuro con temor, con inseguridad. Eso está comprobado en encuestas que se han hecho. El ser humano enfrenta inseguridad económica. Yo no sé cómo andan ustedes aquí, yo no vivo aquí, pero al viajar por diferentes partes del mundo, y aún donde yo vivo en Estados Unidos, hay mucha gente que vive con inseguridad económica. Batallan para cubrir las necesidades de la familia, a veces hasta necesidades básicas, y eso hace que la gente enfrente el futuro con temor. Otros enfrentan inseguridad, temor familiar, problemas matrimoniales, problemas familiares,
hoy por hoy hay muchos matrimonios en crisis. Yo recuerdo el caso de una hermana de iglesia que estaba enfrentando problemas matrimoniales serios y alguien le preguntó: ¿ha considerado ponerle fin a su matrimonio? Ella se quedó pensando por un momento y luego respondió y dijo: por divorcio nunca, por asesinato todos los días. Y hay gente que vive ese tipo de relaciones disfuncionales y eso te roba la paz y la felicidad de la vida, te hace caer en la desesperación y no ves un futuro prometedor. Por otro lado, la inseguridad política. Muchos países enfrentan ese tipo de problema y trae inseguridad, temor a los seres humanos, inseguridad social. Ya me dijeron a mí: tenga cuidado donde salga aquí, porque por ahí hay gente que es amante de lo ajeno. Y yo sabía que aquí en Tucumán no se perdían las cosas si uno dejaba algo por allí. Lo único que sabía que cambiaban de dueño enseguida, ¿no? Entonces hay gente que vive así, con inseguridad social, crimen, violencia y cosas de ese tipo, asaltos, robos, y eso hace que la gente viva con temor, con inseguridad. Otros enfrentan inseguridad climática. Al viajar por alrededor del mundo me doy cuenta que hay lugares donde antes llovía y dependían de esa lluvia, que ahora no llueve y tienen tremendas sequías, y lugares que eran tipo desérticos, que no llovía mucho, vienen tremendas inundaciones y hacen tremendas devastaciones, y eso ha sucedido en muchos lugares del mundo y hace que la gente viva con inseguridad, con temor. Luego viene la inseguridad pandémica. Hablaba yo con un pastor cubano que vive aquí, porque yo he estado en Cuba muchas veces y lo encontré en una reunión que tuvimos más temprano, y le hablaba yo de Cuba y le preguntaba de Cuba porque después de la pandemia no he podido ir. Y hablábamos de la situación que se vive en Cuba, toda la dinámica, la problemática que la gente vive en Cuba. Y me comentaba que ahora están con un tremendo temor porque hay 3 epidemias que se han desatado en Cuba y no tienen medicamentos para enfrentar eso. Ustedes como yo nos tocó vivir el COVID, ¿no? Y ahora la gente alrededor del mundo está con temor que pueda brotar otro tipo de pandemia así en el mundo, que antes eso estaba localizado, pero ahora con los medios de comunicación, que eso que comenzó en China dentro de poco estaba por todo el mundo, y eso hace que la gente viva con temor, vive insegura. Por otro lado, sabes que un fenómeno que está sucediendo, mucha gente ahora está tornando ¿a qué? Al ocultismo, a la astrología. ¿Por qué? Porque la gente vive insegura y no encuentra solución a sus problemas, no encuentra respuestas a las situaciones que vive y está tornando a eso. Tú ves en países donde aún por los comerciales de televisión hablan de eso: llame a este número y el psíquico tal, la psíquica tal le va a traer solución a sus problemas. Tiene problemas económicos, se los solucionamos. Tiene problemas matrimoniales, se los solucionamos. Le vamos a traer felicidad, le vamos a traer éxito en la vida, prosperidad económica. ¿Y quién no quiere tener esas cosas? Sin duda tú también buscas eso. Pero como la gente no encuentra respuestas, está tornando a estos psíquicos. De paso, yo he estado en diferentes partes del mundo, he ido a librerías, y hay secciones en algunas librerías dedicadas directamente al ocultismo, donde encuentras series de libros que venden allí de ciencias ocultas, lo que la Biblia le llama directamente brujería. Así le llama la Biblia no anda con vueltas. La gente le llama ahora ciencias ocultas, y mucha gente compra esos libros esperando encontrar solución a sus problemas por ese tipo de camino. Pero sabes una cosa, mi amado, mi hermano, mi amigo, mi hermano, la Biblia tiene respuestas para el ser humano, simplemente que el ser humano no está buscando respuestas allí, busca respuestas a sus preguntas y soluciones a sus problemas por cualquier otro lugar, menos que ir a la palabra de Dios. Y este va a ser nuestro lema noche tras noche: si está en la Biblia, yo lo creo; si no está en la Biblia, no es para mí.
Repítanlo conmigo. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Y sabes que Dios revela el futuro. La Biblia lo dice, históricamente está comprobado que así ha sucedido. Dios revela el futuro. La Biblia no lo dice. Mira, por ejemplo, ahí en Isaías 46, versículos 9 y 10, mira lo que dice: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio que lo por venir desde el principio y desde antiguo, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Noten que Dios anuncia las cosas cuando, antes que sucedan. Dios es el único que puede revelar el futuro con certeza, con veracidad. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice así el apóstol Pedro por inspiración divina: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Aquí el apóstol Pedro nos dice que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra, pero también nos dice que Dios quiere que pongamos atención, que estemos atentos a la palabra profética. Y es interesante que a lo que Dios quiere que el ser humano esté atento es a lo que a veces menos le ponemos atención. Yo no sé tú, pero yo sé que la gente que yo conozco, donde vivo, amigos que tengo, sacan tiempo para todo lo que quieren hacer, para todo lo que les gusta hacer, menos para leer la palabra de Dios. Y vivimos en un tiempo ahora de la informática, donde cuando tú con un teléfono o una computadora tienes acceso a cualquier tipo de información. Pero cuando llega el conocimiento bíblico, la gente todavía está en tinieblas espirituales. No porque no esté al acceso de ellos el conocimiento bíblico, simplemente porque no sacan el tiempo. Yo no sé tú si estás sacando tiempo para alimentarte, leer la palabra de Dios, la palabra profética. Yo solo sé que mucha gente, la mayoría no lo hace, pero Dios quiere que tú y yo pongamos atención a la palabra profética. ¿Por qué? Porque por medio de la profecía bíblica Dios nos abre el telón del futuro. La profecía bíblica no es otra cosa más que Dios escribiendo la historia antes de que se cumpla. Eso es lo que termina siendo la profecía bíblica. En la Biblia encontramos un caso muy interesante de un rey que vivió unos 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo, o sea, 2600 años de nuestro tiempo. Y ese rey, muy reconocido, de un imperio muy sobresaliente en el mundo, está en la historia como en la Biblia también. Y este rey tuvo un sueño, y vean lo que nos dice la palabra de Dios acerca de ello en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 29. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos. O sea, se acostó pensando, se acostó preocupado por algo. Vean lo que dice: por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Este rey se acostó pensando, preocupado por su reinado y por su imperio, preocupado por el futuro, aunque era el imperio mundial. Él era el rey del imperio que controlaba el mundo, el imperio de Babilonia. Este fue el rey Nabucodonosor. Está en la historia y en la Biblia también. Es interesante, a veces pensamos que solo la gente pobre vive preocupada, pensando en el futuro, cómo voy a hacer para resolver mañana. Pero sabes que también la gente famosa, la gente poderosa, la gente rica también se preocupa, vive preocupada por el futuro. Este rey así estaba. Pero nota que Daniel le dijo que Dios le mostró ese misterio.
lo que iba a ser en el futuro. Dios le reveló el futuro a este rey. Vamos a regresar al principio del capítulo 2 de Daniel para ver el contexto. Versículo 1 comienza diciendo: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. El segundo año del reinado de Nabucodonosor fueron en el año 603 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Ya tenía Nabucodonosor reinando 2 años. Él tomó el control del imperio mundial en el año 605 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y 2 años después de tener control mundial, estaba preocupado de lo que iba a suceder de su imperio y de su reinado en el futuro. Y dice aquí: soñó Nabucodonosor sueños y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó de él. Se durmió preocupado, tuvo un sueño. Cuando despierta la siguiente mañana, no se acordaba lo que había soñado ni lo que el sueño significaba, pero sí sabía que era algo importante. Entonces en los versículos 2 y 3 dice lo siguiente: y mandó el rey llamar magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Este asunto de que la gente ahora dependa del horóscopo, de la astrología, no es nada nuevo. Ya 2600 años atrás, y todavía se remonta más eso en las culturas de Babilonia, en la cultura egipcia y en la cultura griega. Ya se practicaba la astrología, la adivinación supuestamente, el encantamiento, la magia. Y sigue diciendo aquí: para que mostrasen al rey sus sueños, vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Esto era común, no era la primera vez que sucedía. De paso, en excavaciones que se han hecho en la antigua Babilonia, que es donde está el país de Irak ahora, allí se ha descubierto que enseñaban clases, me imagino que en universidades, sobre astrología, ciencias ocultas. Y me imagino que los maestros de esas ciencias eran los que venían delante del rey, porque en la cultura babilónica, como en otras culturas, le daban mucha importancia a los sueños y a las visiones. Pensaban que era como sus dioses se comunicaban con ellos. En este caso, el dios Baal Marduk era el dios principal de los babilónicos, aunque tenían otros dioses más, Ishtar, Tamuz y otros más, pero Baal Marduk era el dios principal de ellos. Y creían que por sueños era como se comunicaban, y por medio de visiones con los seres humanos. Y pues Nabucodonosor estaba preocupado, y ya había sucedido en otras ocasiones. Traía a estos magos, a estos que enseñaban ciencias ocultas, les contaba el sueño, ellos le daban algún tipo de interpretación, y como no había otra cosa mejor, quedaba satisfecho Nabucodonosor. Pero ahora la cosa era diferente, porque vean lo que dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. O sea, era lo que hacían en el pasado. Él les contaba lo que había soñado, ellos le decían lo que eso podía significar, y quedaba tranquilo el rey. Ahora la cosa era diferente. El versículo 5, los 5 y también el 6 dicen lo siguiente: respondió el rey y dijo a los caldeos: el negocio se me fue, o sea, olvidé lo que soñé. Y vean: si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos, o sea, van a ser desbaratados, y vuestras casas serán puestas por muladares, van a quedar como basureros las casas de ustedes. Y si me mostrares el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones y mercedes y grande honra. Por tanto, mostrarme el sueño y su declaración. Aquí sí los puso en aprietos, en dificultades. Y qué motivación, no creen ustedes. Si no me dicen, van a quedar hechos pedazos, sus casas hechas basura. Pero si ustedes me dicen, entonces van a tener grande honor de mi parte. Bueno, vean lo que contestaron versículo 10: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio al rey. ¿Quiénes dijeron esto? Los que reclamaban tener poderes sobrenaturales,
Los que reclamaban tener poder de interpretar sueños, decirle a la gente su futuro. Ellos mismos aceptaron que no hay un ser humano en esta tierra. Y con todo la gente sigue dependiendo del horóscopo, de ciencias ocultas, cuando estos amigos dijeron: no hay en el mundo quien pueda hacer eso. Y el rey dijo: no, ustedes me van. Y ellos siguen insistiendo: dinos lo que soñaste y te vamos a decir lo que eso representa. Y hasta aquí despertó el rey. Dijo: miren, ustedes me están dando la vuelta nada más. Díganme lo que soñé para que yo sepa que la interpretación que le van a dar al sueño es verdadera. Pero como no pudieron, versículo 12 que dice: por esto el rey con ira y con grande enojo mandó que matasen ¿a quién? A todos los sabios de Babilonia. Ahí agarró por parejo, mandó que le cortaran el cuello a don Raimundo, a don Facundo y a todo el mundo. Aunque habían venido solo los líderes, pero mandó que todo aquel que estaba en ciencias ocultas le cortaran el cuello. Y aquí en el versículo 13 es donde aparece Daniel, que es quien escribe esto en la Biblia, el profeta Daniel. Vean el versículo 13: y publicóse el mandamiento, y los sabios eran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Quién era Daniel y sus compañeros? Eran 4 jóvenes hebreos judíos que cuando en el año 605 antes de Cristo, Nabucodonosor, cuando toma el poder en el imperio mundial, también dominó el territorio de Palestina y se llevó exiliados a judíos a Babilonia, y se llevó a los de la casa real, a jóvenes preparados, los llevó a Babilonia. Daniel tendría unos 16 años cuando fue llevado a Babilonia. Ellos no eran magos, no eran astrólogos, ellos creían en el Dios del cielo, el Dios creador de todas las cosas. Pero como ellos estudiaban en las universidades de Babilonia y también tomaban algunas de esas clases, pues también a ellos les iban a cortar el cuello, hermanos. Y estos jóvenes entonces vean lo que dicen, versículo 14 y 15. Entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arió, capitán de los de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arió, capitán del rey: ¿qué es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arió declaró el negocio a Daniel, le explicó lo que había sucedido. Pero noten algo interesante: Daniel a esta altura tendría unos 18 años. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Quién tiene 18 años aquí? Levante la mano. ¿Hay alguien? Tú tienes 18. ¿Qué hubieses hecho tú si te llaman y te dicen que te van a cortar el cuello? ¿Estarías tranquilo o estarías con miedo? Yo estaría nervioso, estaría con miedo. Pero noten una cosa interesante: Daniel fue y habló, ¿cómo dice? Con prudencia y avisadamente. Mantuvo control de sus emociones. ¿Qué te dice eso? Que el que aprende a confiar en Dios no cae en la desesperación en los momentos de crisis. No necesariamente tiene la solución para el problema, pero sabe que hay un Dios que está en control. Y en vez de caer en la desesperación, cae de rodillas, confía en Dios. Y le habló a Arió, y Arió le explicó. Y este joven pidió hablar con el rey, hermanos. Imagínense, versículo 16 dice: Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración. Daniel no sabía cómo se iba a resolver esto, simplemente le dijo: dame tiempo, yo sirvo a un Dios que tiene poder. Y como no había otra alternativa y el rey estaba ansioso de conocer, le dio tiempo. Pero esto me dice que la fe de Daniel contagió al rey. Y eso me dice a mí que en los tiempos de crisis, el cristiano, en vez de caer en la desesperación, aunque no tenga la solución, pero aprende a confiar en Dios, puede contagiar a otros con su fe, ayudar a otros en momentos de crisis. Y es lo que hizo Daniel en este momento. Y el rey le dio tiempo. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Se fue a los libros de astrología? No, él se fue a la fuente de sabiduría, cayó de rodillas. La Biblia dice que oró a Dios, le pidió sabiduría a Dios,
que le ayudara, que le revelara ese sueño. Eso me dice, hermanos, que en los momentos de crisis en la vida, cuando tú ya no sabes más para dónde dar, que no hay solución humana, la oración sigue siendo la mejor alternativa para el cristiano. Hay poder en la oración. Dios se especializa en las imposibilidades humanas. Y Daniel pidió a Dios sabiduría. Y mira lo que sucedió. Versículo 19. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dios le reveló esa noche lo que le había mostrado a Daniel, a Nabucodonosor. Esto te dice que Dios honra la fe de sus hijos. Tú aprendes a confiar en Dios, depositas tu confianza en Dios. Iría en contra de los principios de Dios que Dios te vaya a chasquear, desamparar cuando tú has confiado en Él. Dios siempre va a honrar la fe de sus hijos. Y en esa noche Dios le reveló, y Daniel fue y glorificó a Dios por ello. Y fue entonces tempranito, se dirigió al palacio del rey para revelarle el sueño. Llega al palacio y mira lo que le dice a Nabucodonosor en el versículo 31. Tú, oh rey, veías ya aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible. Ya me imagino cómo debe de haber reaccionado Nabucodonosor cuando escuchó eso. De repente se le viene la memoria. Exacto, es lo que yo soñé. Ahora me imagino que estaba más prendido Nabucodonosor, queriendo saber qué representaba eso. Y Daniel comienza a explicarle. Mira, esa imagen tenía una cabeza de oro, brazos y pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y le dice, yo miraba en esa visión y una piedra venía y le pegaba en las piernas, en los pies a la imagen, acababa con toda esa imagen, la hacía un polvito que se la llevaba el viento, y esa piedra se hacía un grande monte que llenaba toda la tierra. Ese es el sueño, le dice. Óigame, Nabucodonosor debe haber quedado sorprendido de lo que Daniel le decía. Y entonces Daniel le dice, este es el sueño. Y efectivamente ese era. Pero luego le dice, la declaración de él diremos también en presencia del rey. O sea, te voy a decir ahora lo que este sueño significa. Y de ahí Daniel pasa a interpretarle el sueño a Nabucodonosor, decirle qué representaba cada parte de esa imagen. Versículos 37 y 38 le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad, y todo lo que habitan, hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Hermanos, no era políticamente ventajoso lo que dijo Daniel. ¿Por qué? Nabucodonosor estaba impuesto a que lo adularan, que le dijeran, tú eres rey de reyes porque tú te has ganado el reino con tu sabiduría, con tu poder, con tu inteligencia. Pero aquí Daniel le dijo, mira, tú eres rey de reyes, pero tú tienes eso porque Dios te lo ha dado. Daniel le dio la honra y la gloria a quien lo merece. Y el cristiano aprende a ser así. Cuando Dios te bendice, cuando tú ves la mano de Dios, en vez de creer que tú lo hiciste, que tú tienes el poder, más bien aprendes a reconocer que es Dios el dador de esas cosas. Aprendes a reconocerlo, que Él te está bendiciendo. Así debe de ser el cristiano, aprender a darle la honra y la gloria a Dios. No sé cómo tú eres, yo solo sé que cuando vienen bendiciones a veces nos olvidamos de Dios, en vez de darle la honra y la gloria. Y entonces Daniel le dice que él es esa cabeza de oro. O sea, su imperio de Babilonia estaba representado por esa cabeza de oro que comenzó a reinar en el 605 y se extendió hasta el año 539 de nuestra era. Y verdaderamente fue un imperio de oro. La historia, como la Biblia registran, la hermosura de Babilonia. Tenía lo que le llamaban los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Edificios preciosísimos. En excavaciones arqueológicas que han hecho, han descubierto la belleza que había, el oro y todo eso que bien representaba el imperio de Babilonia. Pero de paso, hermanos, allí estuvo
históricamente la Torre de Babel. Si tú vas al libro de Génesis, descubres que después del diluvio, Dios mandó que las generaciones de Noé se esparcieran por el mundo, pero ellos quisieron hacer una grande ciudad, ser poderosos, ser reconocidos, y comenzaron a construir una grande torre. Y tú lees que Dios descendió y les confundió las lenguas. Hasta entonces se hablaba un solo idioma, no se sabe cuál era, pero se hablaba un solo idioma. Y Dios viene y les confunde las lenguas y se frustran porque no se entienden unos a otros. Piensen ustedes que se acerca uno y le dice a otro: excuse me, can you please give me a hammer and nails? Dice: oye, ¿qué está diciendo este? No te entiendo, ¿qué dice este? Yes, I need hammer and nails. Están trabajando y yo no entiendo qué dice este. Y este va y le dice a otro: señor, ¿no tiene por ahí un martillo y clavos? Necesito para construir. Y otro le dice: ni epa ni mayo. ¿Qué está diciendo? No le entiendo, ni epa ni mayo. Y entonces este va y le dice a otro: esviniti, escallite pajalsta, molotok yes, miñe nushna molotok. Estaba hablando en ruso, ¿no? Se queda. Y el otro dice: yo no entiendo qué le está falando. ¿Qué le dice? Y este va y le dice a otro: desculpe, señor, yo preciso de un martelo y pregos. ¿Você tem un martelo y pregos? Y el otro le dice: me dispiace, no capisco quello che dice, parle più piano per favore. ¿Se imaginan la confusión que eso trajo, no? Por eso se le llamó esa torre como la torre de ¿qué? De Babel, que quiere decir confusión, porque Dios les confundió las lenguas. Y la palabra Babilonia viene de ese vocablo Babel, que quiere decir confusión. Ahora tú vas a lo que fue la antigua Babilonia, que queda al sur de Bagdad, ahí por donde pasa el río Éufrates, y están las ruinas, el lugar arqueológico, y se ha descubierto que era preciosísimo. Le daba vida el río Éufrates, era una ciudad muy poderosa. Pero no terminaba la profecía allí. El versículo 39 dice: y después de ti se levantará otro reino menor que tú, que era lo que estaba representado por los brazos y pechos de plata, que fue el imperio de Medo-Persia. Tanto la Biblia lo registra como la historia, que en el año 539 el imperio de Medo-Persia venció a Babilonia y se estableció como el segundo imperio mundial. Pero vean que la misma profecía dice que iba a ser un imperio ¿qué? Menor, pero con todo lo iba a vencer. Y lo que Dios profetizó, la historia lo registró. Está en la historia que el 13 de octubre del año 539 estaba el rey en una grande fiesta. Tú lo encuentras en el capítulo 5 del libro de Daniel. Ya no es el rey Nabucodonosor, ahora es su nieto, el rey Belsasar, un rey joven. Y estaba enfiestado con sus capitanes, gobernadores de provincias, y comenzó a beber. Y hizo algo que su abuelo nunca se había atrevido a hacer. Cuando él hizo esa incursión hacia Palestina, Israel, se trajo utensilios sagrados del templo de Jerusalén, hermanos. Pero él nunca tocó esos vasos sagrados. Pues ahora este joven, estando bajo el efecto del alcohol, ¿qué hizo? Mandó que le trajeran esos vasos y comenzó a beber vino en ellos. Pero no solo eso, a ofrecerle culto a sus dioses paganos, a Baal Marduk y a las otras deidades. Y de repente la Biblia nos dice que en la pared apareció una escritura y decía: Mene, mene, tekel uparsim. Y nadie podía. ¿Qué hizo este joven? Mandó traer a los magos y astrólogos, como había hecho su abuelo. No pudieron decirle. Y la madre de él le dice: mira, y le habló de ese varón, le habló de Daniel, que ya no era un muchachito de 18 años, tendría casi 70 años para ahora Daniel. Y lo trae, y Daniel le dice: mira, aquí dice Mene, mene, tekel uparsim. ¿Y qué quiere decir eso? Y le dice: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado ¿qué? Falto. Y saben, amados, Dios no se da por vencido con el ser humano tan fácil. Dios insiste con el ser humano. Y este joven no ignoraba las cosas de Dios, porque miró las maravillas que Dios había hecho por su abuelo y conoció
Pero el hecho de que haya conocido las maravillas de Dios y visto lo que Dios había hecho por su abuelo, no quiere decir que él había aceptado a Dios en su vida. Él seguía creyendo en sus dioses paganos, en su poder. Y Dios insistió con él, pero llega un momento que si tú sigues rechazando a Dios en tu vida, Dios dice: muy bien, no quieres nada conmigo. Dios retira su protección. Yo no sé qué Dios ha hecho en tu vida. Yo no sé cómo Dios sigue revelándose en tu vida. Yo solo sé que Dios hará todo lo posible para que tú tengas la vida eterna. Dios no se va a dar por vencido tan fácil contigo, pero llega un momento que Dios dice: muy bien, no quieres nada, yo me retiro, no voy a forzar tu voluntad. Y eso pasó con este joven. Y enseguida le dijo: Pérez, tu reino ha sido roto y dado ¿a quién? A los medos y a los persas. Dios ahí mismo se lo profetizó, y lo que Dios profetizó, la historia confirmó. La historia registra que ya estaba el ejército unido de los medos y los persas, dirigido por Ciro el Grande. Ya estaban listos ahí, pero no podían penetrar esa ciudad, porque recuerden que la profecía dice que era un imperio inferior a Babilonia. Y como estaban enfiestados, no sé si también los guardias en la muralla estaban borrachos, dijeron: ¿qué nos van a hacer estos? No es como ahora que tiras un cañonazo y le tumbas la muralla. Ahí era con flechas, con arcos, no había mucho. Y estaban despreocupados. Pero ¿qué hizo Ciro con sus ingenieros? Descubrieron que si lograban desviar el cauce, el flujo del río Éufrates, podían meterse por la abierta que tenía la muralla, que dejaba que entrara el agua. Y hicieron exactamente eso esa noche, y por ahí marchó el ejército, y esa noche vencieron a Babilonia y se cumplió la profecía bíblica. Pero no terminaba allí. El versículo 39 dice: y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Después de Medo-Persia vendría un tercer imperio mundial, que fue el imperio de Grecia. En el año 331 apareció Grecia como poder mundial y se extendió hasta el año 168, ya antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. El 331 Alejandro el Magno venció a Darío III de Medo-Persia en la batalla de Arbela. Arbela era una ciudad antigua que estaba en lo que ahora se conoce como el país de Siria, y ahí fue y lo enfrentó. Ya Alejandro el Magno había venido teniendo conquistas desde Grecia, avanzando, venciendo imperios. Ya cuando llegó ahí tenía solamente como unos 20 a 25 mil soldados griegos. Por otro lado, Darío III tenía 500,000 de soldados, o sea, un soldado griego en contra de 25 de Medo-Persia. Pero con todo, este joven rey logró motivar a su ejército y avanzaron y atacaron por un flanco al ejército medo-persa. Y cuando comenzaron a tener bajas, Darío III huyó y se dio por vencido el ejército, y así se estableció Grecia como tercer imperio mundial. Y el versículo 40 nos dice: y el reino cuarto será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas las cosas desmenuzará y quebrantará. O sea, este cuarto imperio que iba a surgir en la historia iba a ser fuerte, iba a dominar. Y exactamente eso sucedió en el año 168 antes de Cristo. Aparece el imperio romano como imperio mundial y se extendió hasta después de nuestro Señor Jesucristo, hasta el año 476 de nuestra era. Por esa razón vemos que Roma tiene esa historia. Y la verdad que con esos grandes césares, emperadores, lograron dominar al mundo. Por eso cuando el Señor Jesús nació, estaba reinando el imperio romano. Quien lo condenó a muerte en la cruz fue un gobernador romano, Poncio Pilato, porque estaba reinando el imperio de Roma. Pero noten lo interesante de la profecía, versículos 41 y 42. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será ¿qué? Dividido. De los otros imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, decía que iban a ser vencidos por otro imperio, aunque fuera menor, pero que los iba a vencer. Cuando llega a Roma no dice eso, dice que el imperio se iba a dividir. Mas habrá en él algo de fortaleza de hierro,
según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Y exactamente lo que Dios profetizó, la historia confirmó. Surge en el año 476 las naciones europeas. Y no porque hubo batallas unos contra otros, simplemente se debilitó el imperio romano y las tribus bárbaras que ellos dominaban de esos territorios se independizaron y surgieron las naciones europeas. El emperador Augusto fue destronado en el año 476 y así surgen las naciones europeas, que se extendía hasta el norte del África, en ese entonces el imperio romano. Y lo último de la profecía, que es muy interesante, amados, para mí esto es lo más importante de esta profecía, versículo 43: cuanto aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. O sea, una vez que se dividiera el imperio romano, no más iba a volver a surgir otro imperio mundial. Lo intentarían, y ahí dice que por simiente humana. Y históricamente hubo realezas de un imperio europeo que se casaron con la realeza de otro imperio para ver si lograban tener la fuerza y volver a unir ese imperio mundial, y nunca lo lograron. Pero el versículo 44 nos dice por qué. En los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. ¿Notan? Y el versículo 45 dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. ¿Qué nos enseña esta profecía, hermanos? Que abarca un largo periodo de tiempo. En los días de estos reyes, cuando estuviese por tener el control mundial, ahora y después en la historia lo vimos con Hitler, con otros más, Napoleón, y historiadores dicen sobre todo que Hitler y Napoleón tenían lo que se necesitaba para dominar al mundo, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que nunca más se iba a unir ese imperio mundial, sino cuando viniera ese reino que Dios mismo establecería, que es la venida de Cristo, hermanos. Esta profecía nos dice claro que Dios va a fundar un reino. No hay vuelta que dar. Dios está en control de los eventos de este mundo, porque vemos que ya ha pasado toda esta profecía a la historia. Babilonia pasó a la historia, Medo-Persia, Grecia, Roma, las naciones europeas. Tú y yo estamos viviendo en las uñas de los dedos de los pies de esta imagen, cuando está por aparecer esa roca, esa piedra que viene y acaba con la historia de la humanidad como la conocemos, que es Cristo Jesús viniendo en gloria por su iglesia. Esta profecía, hermanos, nos dice que Cristo Jesús viene pronto, amados. La profecía se ha cumplido. Jesús está por venir en gloria. Y mira, el pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. Eso lo vemos claro en la Biblia. Por eso ahora hay pecado, sufrimiento, dolor. Pero el Señor Jesús se humanizó y murió en la cruz para que tú y yo ahora podamos tener esperanza, que sepamos que la muerte no es el final del ser humano, que hay una esperanza de vida eterna para el ser humano. Y ahí en la cruz del Calvario Jesús murió por ti, Jesús murió por mí, para que ahora nosotros podamos tener esperanza de ser parte de ese reino que Él fue a preparar para nosotros. Y Él dijo ahí en el libro de Juan que Él iría a preparar un lugar para nosotros, y iba a preparar ese lugar para que un día nosotros estemos con Él donde Él está. ¿No te parece maravillosa esa promesa? ¿Te parece maravillosa o no? Ok, yo pensé que no les había parecido. Dije, no sé qué más les puedo decir para que se entusiasmen, que hay esperanza para nosotros. Y sabes, si tú elevas la oración que elevó el joven ladrón que estaba al lado en la cruz con Jesús, te va a dar una parte en ese reino.
Este joven estaba ahí con Jesús al lado y el compañero de este ladrón estaba al otro lado, y a los tres los estaban crucificando, y el otro injuriaba a Jesús. Si eres hijo de Dios, sálvanos, baja de la cruz y sálvanos. No quería que Jesús lo salvara de sus pecados, quería que lo salvara del sufrimiento. Y hay mucha gente así ahora, que en el momento de crisis busca a Dios: Señor, sácame de esta situación. Pero no necesariamente quieren que los transforme, que les saque del pecado. Lo que quieren, que les saque del sufrimiento. Este otro joven no. Él volteó a ver a su amigo y le dice: mira, ni siquiera tú temes a Dios en esta condición en la que estamos. Este es inocente, tú y yo estamos pagando por lo que merecemos. Cuando había Jesús, amado, sin duda en el corazón de este joven le nació el anhelo de tener un Salvador, alguien que le perdonara sus pecados. Este joven no estaba pidiendo que lo salvara del sufrimiento de la cruz. Sabía que la ley romana decía que por ser ladrón tenía que morir en la cruz, y él estaba dispuesto a pagar, estaba dispuesto a que se cumpliera la ley en él. Pero él quería morir con esperanza, saber que había una vida eterna, un Salvador. Y volteó a ver a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, estando clavado en la cruz, volteó a ver a este joven. Y cuando este joven le dijo: acuérdate de mí, ¿qué le dijo Jesús? Ahí mismo le prometió la vida eterna. Y sabes, Jesús nunca está tan ocupado como para oír tus oraciones. En esos momentos de crisis, cuando necesitas a Jesús y le pides, Él está listo para escucharte, como escuchó este joven. Y si tú elevas esa oración y le pides que te dé una parte en ese reino, cuando venga en gloria, tú vas a estar incluido en este grupo donde dice aquí en Mateo 25:34, a quienes Jesús les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado ¿para quién? Para vosotros, para ustedes. Ese reino es para ti, es para mí, es para tu familia, para mi familia. Y ahora Jesús te invita a que tú le rindas tu voluntad, la autoridad de tu voluntad. Yo no sé qué está pasando en tu vida. Yo solo sé que mucha gente vive indiferente a que hay un Dios, a que hay una vida eterna, a que hay un juicio también. Viven como si no existiera Dios. Pero amado, Dios te quiere dar una parte en ese reino. Quisieras decirle tú esta noche: Señor, yo quiero ser parte de ese reino. Quiero vivir con esperanza. Mira, vivimos en un mundo de pecado y es cierto, tú enfrentas problemas, pero el problema mayor en tu vida no es tu matrimonio, las finanzas, tu salud, tus hijos. El problema mayor es el problema del pecado y las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna. Pero Jesús ya pagó por eso, por ti en la cruz del Calvario. Ya te resolvió ese problema. Y los problemas que enfrentes en la vida, o el Señor te dará la solución para el problema, o te va a dar poder para que resistas, pero no te va a dejar solo. Pero tu problema mayor ya te lo resolvió Jesús en la cruz del Calvario. Quisiera decir tú: Señor, yo quiero aceptar ese regalo, yo quiero ser parte de ese reino. Bendice a mi familia, danos una parte en ese reino. Ayúdame a creer en tus promesas, ayúdame a creer en tu palabra, saber que es veraz, que es real, que yo puedo confiar en ti. ¿Quisieras decirle eso al Señor? ¿Quieres levantar tu mano en esta noche? Ponte de pie conmigo para que oremos, ¿ok? Padre celestial, en esta noche te queremos agradecer por tu palabra, que es veraz, podemos confiar en tus promesas. Oh Padre, esta profecía no solo nos enseña historia ya cumplida, sino nos enseña que tú nunca has abandonado a tus hijos. En toda la historia tú has cuidado de tus hijos y ahora tampoco nos has de abandonar. En un tiempo cuando la gente se cree suficiente, que no necesita de Dios ni de nadie, hay momentos en la vida cuando caemos al fondo y no sabemos dónde ir. Cuando el matrimonio se está desbaratando, cuando los hijos son rebeldes, cuando un hijo cae en vicios, cuando tenemos un problema financiero, caemos en un problema que no sabemos cómo salir, cuando azota una enfermedad que desde el punto de vista médico no hay solución. Sabemos, Padre, que todavía tú estás allí para cuidar de nosotros y sobre todo para ofrecernos perdón y una vida eterna.
queremos rendirte la autoridad de nuestra voluntad. Ven a nuestra vida, Señor. Quita lo que tengas que quitar de nuestra vida, por más doloroso que sea, pero salva a nuestros hijos, salva a nuestras familias. Y ese día glorioso, cuando Jesús aparezca, que nosotros podamos tener una parte en ese reino, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.